¿Alguna vez te has preguntado cómo percibes el mundo? ¿Cómo es posible que tus ojos vean una imagen tan compleja como un atardecer? ¿Cómo es posible que tu oído escuche una melodía armoniosa o tu piel sienta la suavidad de una caricia? La respuesta a estas preguntas se encuentra en la fascinante ciencia de la percepción, un proceso que nos permite interpretar y comprender el mundo de una manera que lo hacemos a través de nuestros sentidos. En este video exploraremos un viaje que realizan los estímulos desde el mundo exterior hasta nuestro cerebro y cómo este órgano tan increíble transforma esa información en las experiencias que vivimos en nuestro día a día. A lo largo de este video explicaremos los diferentes pasos que componen el proceso de percepción, desde la transducción de esa energía física en las señales neuronales hasta la integración de estas señales en áreas específicas del cerebro. También abordaremos los tipos de agnosias, trastornos perceptivos que afectan de nuestra capacidad de reconocer y comprender el mundo que nos rodea. El primer paso en el proceso de la percepción es la transducción, la conversión de la energía física en señales neuronales. Esta transformación ocurre en los órganos sensoriales como los ojos, los oídos, la piel y la lengua. Por ejemplo, cuando la luz llega a nuestros ojos, impactan en las células ciliadas de la retina, que a su vez generan señales eléctricas. Estas señales viajan a través del nervio óptico hasta el tálamo, una estructura en el centro del cerebro. Desde el tálamo, las señales neuronales se dirigen a diferentes áreas de la corteza cerebral, donde se procesa e integra para crear una imagen completa del mundo que estamos viviendo. El área visual primaria B1, ubicada en la parte posterior del cerebro, es la responsable de procesar la información visual básica, como la forma, el color y el movimiento. La información sensorial no solo se procesa en áreas primarias como B1, sino que también se integra en áreas de asociación cortical, donde se combina con otras experiencias y conocimientos para crear una percepción completa y significativa. Por ejemplo, cuando vemos una cara, no solo reconocemos sus rasgos individuales, sino que también la asociamos con un nombre, una personalidad y una historia de vida. Bueno, continuando con este interesante video, vamos a imaginar nuestro cerebro como si fuera una nuez. La parte más externa y arrugada de esa nuez es la corteza cerebral. Es como una capa delgada, pero poderosísima, compuesta principalmente de materia gris, que son cuerpos neuronales, y es la responsable de las funciones más complejas y distintivas del cerebro humano. Su estructura. La corteza cerebral está dividida en dos hemisferios, izquierdo y derecho. Cada hemisferio se divide en lóbulos: frontal, parietal, temporal y occipital. El lóbulo frontal se encarga a grandes rasgos de los procesos de planificación, toma de decisiones y control de impulsos. El lóbulo parietal del procesamiento sensorial y la atención espacial. El lóbulo temporal del procesamiento auditivo, memoria y lenguaje. Y el lóbulo occipital del procesamiento visual. Bueno, ahora vamos a entender un poco cómo es ese procesamiento cerebral, es decir, cómo funciona nuestra mente. Entonces, el procesamiento cerebral es el conjunto de operaciones que realiza el cerebro para transformar la información que recibe del mundo exterior y del interior del cuerpo en pensamientos, emociones y acciones.
Es como una computadora superpoderosa que recibe datos, los procesa y genera una salida. ¿Cuáles son entonces las etapas de este procesamiento? Entonces son recepción, que es cuando los sentidos captan información del entorno por medio de la vista, el oído, el tacto, el gusto, el olfato. La transmisión, que es cuando la información se transmite a través de las neuronas hasta la corteza cerebral. Seguimos con el procesamiento. La corteza cerebral analiza, interpreta y almacena la información. Y la respuesta, que es cuando el cerebro genera una respuesta, ya sea un movimiento, una emoción, un pensamiento o una decisión. Ahora bien, ¿cuáles son los tipos de procesamiento? Entonces tenemos el secuencial, que es cuando se da un procesamiento paso a paso, cómo resolver un problema matemático, por ejemplo. Paralelo, procesamiento de múltiples tareas al mismo tiempo, como conducir y hablar por teléfono. Consciente, procesamiento del que somos conscientes, cómo resolver un acertijo. Inconsciente, procesamiento que ocurre sin que seamos conscientes, como respirar o mantener el equilibrio. La corteza cerebral es el órgano principal donde se lleva a cabo el procesamiento cerebral. Las diferentes áreas de la corteza trabajan juntas en redes complejas para realizar tareas cognitivas complejas. Ejemplo, cuando ves una manzana, la información visual llega al lóbulo occipital, donde se procesa la forma, el color y el tamaño de la manzana. Luego, esta información se envía a otras áreas del cerebro para identificar la manzana como una fruta y asociarla con recuerdos y experiencias pasadas. En resumen, la corteza cerebral es como el hardware de una computadora, mientras que el procesamiento cerebral es el software. Juntos nos permiten experimentar el mundo, aprender, recordar y tomar decisiones. Bueno, ahora continuamos con otro tema muy importante y es los tipos diagnósticos. Bueno, para iniciar es importante tener en cuenta que las agnosias son trastornos perceptivos que afectan nuestra capacidad de reconocer o identificar objetos, rostros, sonidos o palabras. Estas alteraciones pueden ser causadas por lesiones cerebrales, accidentes cerebrovasculares o enfermedades neurodegenerativas. Un tipo común de agnosia es la agnosia visual, que se caracteriza por la dificultad para reconocer objetos cotidianos, rostros familiares o incluso colores. Las personas con agnosia visual pueden tener una visión normal, pero no pueden interpretar correctamente la información visual que reciben. Por otra parte, la agnosia táctil se caracteriza por la dificultad para reconocer objetos a través del tacto. A pesar de tener una sensibilidad normal en la piel, las personas con agnosia táctil pueden tener problemas para identificar objetos cotidianos mediante el tacto o distinguir entre texturas diferentes. Finalmente, tenemos la agnosia verbal, que afecta la capacidad de reconocer o identificar palabras. Las personas con agnosia verbal pueden tener una condición normal, pero no pueden entender el significado de las palabras, nombrar objetos o distinguir entre palabras similares. Continuamos con lo siguiente. A lo largo de este video hemos explorado el fascinante proceso de la percepción desde la transducción de la energía de la física en señales neuronales hasta la integración de estas señales en áreas específicas del cerebro. También hemos abordado tipos de agnosias, trastornos perceptivos que afectan nuestra capacidad de reconocer y comprender el mundo que nos rodea. La percepción
Es un proceso complejo y crucial para nuestra vida diaria. Nos permite interactuar con el mundo de manera significativa, aprender cosas nuevas y formar relaciones con los demás. La investigación en el campo de la percepción continúa avanzando, permitiendo comprender mejores mecanismos cerebrales subyacentes y desarrollar más estrategias de tratamiento para las agnosias. Agradecemos la atención prestada con esta información. Damos por terminado este video. Muchas gracias.